una nueva presentación, un nuevo libro de Ana Ribeiro. Especialmente porque este libro para Ana tiene, supongo, y lo sé, que significa también un paso más en lo que es lo académico. Y bueno, Planeta la verdad que tuvo el gusto de acompañar ese proceso, impulsarla, y por supuesto que queríamos publicar su tesis. Los Muy Fieles, este es el tomo 1, forman parte de una exhaustiva investigación sobre la cual les hablará el historiador Gerardo Caetano y por supuesto que Ana Ribeiro. Y bueno, Planeta se congratula siempre que Ana Ribeiro decide publicar un nuevo libro, porque sabemos que tiene lectores fieles, que es una de las historiadoras uruguayas más rigurosas y que ha aportado una mirada diferente a lo que es la historia nacional. Y en este caso estamos muy contentos porque también nos acompaña Gerardo Caetano, que también pasará a ser autor de Planeta en breve. Los dejo entonces con los historiadores y les agradezco la presencia esta noche. Buenas noches. Para mí es un gusto muy, muy especial presentar este libro de Ana por varios motivos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, por Ana, por celebrar un libro más, que sin embargo no es un libro más. Este libro, que es el primer tomo, que a todos los va a dejar muy pendientes del segundo, que yo tuve la suerte ya de leer, es tal vez la obra mayor de Ana Ribeiro hasta este momento. Y eso es decir mucho. Forma parte de su tesis doctoral. Ella se acaba de doctorar con todos los honores, nada menos que en la Universidad de Salamanca. Y realmente nos ha dejado muy bien representados, como era de esperar, porque su tesis, de la cual este primer tomo es la primera parte, nos revela una investigación extraordinariamente rigurosa, con enorme talento, como siempre, pero yo creo que tiene un conjunto de plus, de ventajas, que va a hacer que esta obra marque, bueno, un hito en la trayectoria, en la brillante trayectoria intelectual de Ana, pero marque también un hito en la historiografía uruguaya. Y no estoy exagerando, voy a tratar de fundamentar por qué digo esto. No lo digo por decir. En 1811 en el Uruguay hubo 2 éxodos, no uno, como todos creemos. No toda la campaña se fue con Artigas, imponiéndole una decisión que Artigas en buena medida no quería. No todos se fueron fuera del territorio. Una minoría, pero una minoría importante, algunas decenas de miles, menos de los que se fueron, algunas decenas de miles tomaron rumbo a Montevideo y entraron en Montevideo. Nadie luego habló de ellos, nadie los recordó, hasta a tal punto de que luego en esta epopeya, bueno, que ha sido relatada como un evangelio, siempre se habló del éxodo como si hubiera sido un único movimiento de un paquete totalmente cerrado y unánime de los pueblos orientales que se fueron encolumnados tras Artigas. Y no fue así, no fue así. Como siempre ocurre, en los pueblos orientales por lo menos había 2 posiciones, que en realidad había más. Y hubo 2 éxodos, no solamente uno. Es que el tema de los muy fieles, el tema de los realistas, el tema de los españolistas, el tema de los que no acompañaron la revolución,
el tema de los que resistieron la revolución, es un tema tan apasionante como olvidado, es un tema invisibilizado. Y uno de los grandes méritos de este libro es justamente visibilizar un tema olvidado, visibilizar un color que le faltaba a esa paleta de colores muy diversos que es siempre la historia de un territorio, de una sociedad múltiple. Esa paleta que nos refiere el color de los muy fieles, de los que con este bello título se concentran como tema de la tesis de doctorado de Ana. En realidad, este primer tomo tiene 3 grandes asuntos. En primer lugar, el concepto de la lealtad. ¿Qué quería decir ser leal al rey? ¿Qué quería decir leal a Fernando VII? ¿Qué quería decir ser españolista? El segundo asunto de este primer tomo es un tema complejo, que nuestra lectura anacrónica, 2 siglos después, leemos como uruguayos un acontecimiento, un proceso en lo que ese concepto del Uruguay no existía, no estaba en la mente ni en las hipótesis, ni siquiera en las expectativas de las personas. Existían otros temas muy importantes, algunos conceptos de identidad muy cercanos a lo que luego sería el Uruguay, pero no iguales. Orientales, por ejemplo, que no es igual a uruguayo. Mucho menos hace 200 años, pero tampoco hoy. Tampoco hoy. Son 2 conceptos distintos. Las palabras tienen historias. Un tema muy complejo como el territorio, la complejidad del territorio en las guerras de la independencia. Y un tercer tema que también nos muestra a una historiadora moderna, a una historiadora que no hace historia provinciana, que no hace historia como se hacía la historia hace 15 años, porque está al día en una disciplina que, como otras disciplinas científicas, está viviendo revoluciones. La historia está viviendo revoluciones, y una de esas revoluciones es que hoy ningún tema puede ser estudiado con marca adentro. Los temas tienen que ser estudiados y trabajados en una perspectiva regional. Por eso el tercer tema es un tema sobre el que Ana ha acumulado muchísimo, que tiene que ver con su producción anterior, pero que en este libro adquiere una densidad muy especial, que es, bueno, la lealtad y los leales en Asunción. Esa sociedad asunceña que tuvo tanto que ver con la historia del territorio oriental, esa Asunción que tuvo tanto que ver y que tiene tanto que ver con Montevideo. Yo los convoco a que cuando empiecen el libro, empiecen por donde solemos empezar los historiadores, que es por el aparato erudito, la parte de atrás, que es muy impresionante, Las buenas investigaciones tienen que tener muchos documentos, y vaya que esta investigación tiene muchos documentos de archivos muy diversos, del Archivo General de Indias, del Archivo Nacional de Asunción, por supuesto del Archivo Nacional de Montevideo, del Archivo General de Montevideo, del Archivo de la Curia Metropolitana de Montevideo, del Archivo del Museo Histórico Nacional. Tiene una consulta extraordinariamente diversa de todas las fuentes éditas. Y estamos hablando de un periodo en donde, bueno, tenemos esa obra monumental del Archivo Artigas. Pero hay otra profusión de fuentes éditas muy impactante. Y una bibliografía que cuando uno la lee se da cuenta de este nuevo enfoque de la historia, porque no es una bibliografía provinciana. Están los clásicos, que siempre tienen que estar, pero también están las obras más contemporáneas, las obras más nuevas. Este primer tomo y toda la investigación se afirma en una
mirada teórica y metodológica distinta, nueva, renovadora. Allí hay un enfoque que atraviesa el libro, que es un enfoque de historia conceptual. La historia conceptual, en realidad, no es un enfoque nuevo en la historiografía universal. Hay que ver los 9 tomos de Koselleck para advertir hasta qué punto los enfoques de historia conceptual tienen una larguísima trayectoria que se emparenta con la hermenéutica alemana. Por otra parte, la otra gran corriente de la historia conceptual, la Escuela de Cambridge, con sus figuras estelares como Skinner o Pocock, también tienen muchas décadas en donde esa perspectiva de historia conceptual revolucionó la mirada sobre la Revolución Norteamericana, afirmando la matriz republicana, y generó, bueno, un debate que trascendió el campo de la historia y que generó un gran impacto en la historia de las ideas y aún en el debate de ideas contemporáneo. Ese redescubrimiento de una vieja tradición, la tradición republicana, la tradición que, como en la época muchos llamaban la tradición neorromana, que afirmaba otra manera de concebir palabras, conceptos. Y acá está la Ana Ribeiro de siempre, pero mejor que siempre, la gran narradora. El historiador tiene que narrar bien, tiene que apasionar con su relato. No puede... Miren, no hay nada más persuasivo en el discurso de un historiador que narrar bien un hecho, que narrar bien una peripecia, que a través de una historia muy chiquita afirmar, bueno, la complejidad de un concepto, de un debate. Ana lo hace extraordinariamente bien, lo hace tan bien que ha cometido el pecado irredimible de escribir una novela. Pero de alguna manera esa capacidad de narrar hace de Ana, bueno, una historiadora, bueno, la historiadora formidable que todos conocemos. De todas maneras, yo quiero fundamentar por qué este libro es Ana, la Ana de siempre, pero más y mejor. Con lo cual, bueno, estamos ante un libro muy importante, muy importante. ¿Por qué? Primero, porque es realmente apasionante, implica una verdadera revisión profunda sobre la historia de ese momento de la Revolución, el estudio de estos invisibles, de los leales. Siempre fue un tema maldito, fue un tema opacado, demonizado, pero sin embargo era un tema indispensable. Es un tema indispensable incluso para entender ese tiempo vertiginoso de la Revolución, en lo que todo se desordena y en lo que todo se reordena. Es muy difícil concebir y entender la Revolución sin entender cabalmente a quienes se oponían a la Revolución. Es muy difícil entender ese momento donde todo parece ser política y en donde, entre otras cosas, se desatan los conflictos por las palabras y por las ideas, sin entender a aquellos que rechazaban visceralmente ese proceso y lo hacían aferrándose a conceptos y también peleando por palabras, porque las palabras tienen historia. No se puede entender un proceso sin hacer historia de palabras. Y la historia de las palabras, desde un enfoque de historia conceptual, es la historia del pasaje de las palabras, que son posibilidades significativas, a los conceptos, que son definiciones provisorias y, por otra parte, siempre abiertas, plurales. Los conceptos cambian. Las palabras, ese proceso del conflicto por las palabras, buscando definir, cargar de sentido un concepto, son procesos múltiples. Nosotros no podemos leer las instrucciones de 1813 creyendo que
cuando se habla de patria, cuando se habla de independencia, cuando se habla de soberanía, cuando se habla de despotismo militar, cuando se habla de la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, se está, articulando conceptos como si fuera hoy. Y en buena medida, el ver esta otra cara, de alguna manera nos devuelve esta idea de una sociedad que peleaba por las palabras, que peleaba por los conceptos. Las revoluciones son momentos de resignificación radical de los conceptos, de mucho pleito por las palabras. Y esto aparece en el libro de Ana, y es uno de los aspectos más apasionantes del libro de Ana. Está la disputa por la idea de lealtad. Vos que antes de 1808, estoy leyendo a Ana, abarcaba a todos los súbditos en esa cultura unanimista, en esa cultura de la unanimidad del rey, de Dios, de la ley, entendido como casi una misma cultura, iniciando un largo derrotero al final del cual esa nominación leales afirmó un grupo específico y reducido, un bando, lo que luego sería un partido, palabra maldita también en aquel momento, donde partido era sinónimo de facción, rompía el todo. Emancipación pasó a ser un concepto general de futuro que prometía el fin de anteriores poderes y dominaciones, mientras que revolución se expandió, abandonó su sentido de desorden y abrazó metas flexibles, dotadas de virtuosidad moral. Libertad, impedida de reflejar los cambios que se registraban, ingresó en un proceso de abstracción creciente. Soberanía, antes privativa de Dios y delegada del rey, se volvió poco a poco patrimonio del pueblo, o mejor dicho, en el caso de la provincia oriental, de los pueblos orientales en plural. Y así podríamos seguir. Cuando en la primera parte de su libro, Ana profundiza en torno al concepto de lealtad, allí aparece un mundo complejo y apasionante, aparece la centralidad de la figura del rey. El rey que era el pilar de un juego de espejos, en el cual había adjetivos, conexiones, antónimos, sintagmas, concepciones hechas con la reunión de dos o más palabras que conformaban un concepto. Estaba unido con la imagen de funcionarios, los funcionarios reales. Estaba unido con un sistema de valores y méritos asociados a la lealtad, la perseverancia, la honestidad, el coraje, la identidad. Estaban unidos a una historia en debate. Los americanos españoles, en el momento en que se desata la revolución, pasaron a ser leales sospechosos, del mismo modo en que Artigas y los pueblos artiguistas, sin los cuales Artigas es ininteligible, comienzan a sospechar de los españoles, particularmente de los malos europeos y de los peores americanos. Estaba esa imagen que tenía tanto de virtual, que era el rey. Durante 3 siglos de colonia, nunca el rey español pisó el continente, el nuevo mundo. Entonces el rey era un invisible omnisciente, era casi un horizonte al que cada uno se cargaba de determinados contenidos. Por eso, en buena medida, cuando los Borbones intentan reformar el imperio hispánico, los españoles americanos se rebelaban contra los colonos, contra las autoridades que representaban el poder del rey, pero lo hacían adhiriendo a ese horizonte simbólico cargado de valores que era el rey. O sea, enfrentaban a los funcionarios reales adhiriendo a la imagen del rey, que era una imagen virtual y particularmente virtuosa. Los símbolos, lo que era el estandarte real, y acá está esa capacidad para historiar lo concreto, toda la ceremonia del estandarte real, hasta qué punto revela
la ritualidad de los leales. Y también, como buena historiadora, Ana introduce lo que es el corazón de la historia, que es el cambio, cómo ese concepto de pronto se rompe. Y la revolución, entre otras cosas, rompe esa visión única de la lealtad para convertirla, bueno, en una palabra primero y en un concepto después en disputa. La lealtad se vuelve disputa y se vuelve idea de partido. Y allí, bueno, la confusión, la máscara de Fernando VII, que no es solamente la relectura fantasiosa de la memoria de algunos protagonistas del quiebre revolucionario 3 o 4 décadas después, sino que también es, bueno, la complejidad y la confusión de un momento contingente en donde lo que ocurrió era apenas una hipótesis que finalmente se confirmó. Están también esas identidades que se refieren en las alteridades. Hay una parte fantástica de Ana, en donde Ana, un subcapítulo lo titula Nominar e identificar. Y toda identidad se define en cómo uno se autoidentifica, pero también en cómo identifica o nomina a los otros. Y allí esa historia del concepto aparece, y aparece la historia del contraconcepto. Es decir, cómo los leales afirman su propia visión, cómo los otros afirman la visión de los leales, cómo los leales hablan de los otros, los insurrectos, los americanos, los gauchos o gauderios, que eran guachos, sin procedencia ni madre, criados solos, voz extensiva a los hombres sueltos de la campaña, en el caso de la provincia oriental, artigueños, artigos o artigones, nominados a los seguidores de José Artigas, voces generalmente asociadas a negros, pardos, indios, fascinerosos, desarrapados, anarquistas, y tantos salvajes, y tantos otros conceptos. Pero también es la forma en que los patriotas hablan de los leales, los gachupines, los viracochas, los maturrangos, los obstinados, los empecinados, los nostálgicos, los cobardes gallegos, como gritaba Juan Antonio Lavalleja, acercándose a las murallas de Montevideo en pleno sitio, y luego corriendo para siempre no dejarse atrapar. Es en verdad una historia de redes. Aparecen las redes realistas en el momento de la Revolución, un momento en donde esa historia que muchas veces se narra en donde todo está resuelto, no existe. Está esa hipótesis que generaba terror de la empresa reconquistadora, de la expedición que recuperaría estas zonas. Ustedes se imaginen lo que esa sociedad educada en la unidad cultural, en la unidad política, simbolizada en el rey, planteaba, luego de un momento de quiebra, de desorden, de revolución, ante la hipótesis del retorno del rey. Entonces, si no logramos entrar en el caracú de ese concepto, bueno, la historia de la revolución se entiende poco. Y yo creo que una de las grandes virtudes de la tesis de Ana es que plantea una revisión formidable para entender la revolución. Una mirada que fue una mirada muy, muy soslayada. Por ejemplo, hay un fragmento en donde Ana analiza el plan de operaciones de Mariano Moreno, el líder jacobino de la Junta de Mayo, aquel que identificó muy sagazmente que había que sumar a Artigas a la revolución porque hacia donde iría Artigas iría la campaña. El mismo diagnóstico certero que tenía José de Salazar, el jefe del apostadero naval de Montevideo, que decía que Artigas era el coquito de la campaña, es decir, el caudillo de la campaña, y que donde él fuera, allí iría la campaña oriental.
esa idea de redefinir un concepto que se vuelve ideología, la ideología de los leales, y que se vuelve factor de debate. Cuando los españolistas, los leales, afirman la necesidad de la empresa reconquistadora, plantean, bueno, la locura que para su percepción significaba que todos quisieran mandar, que todos blasonaran de libres, que todos hablaran desde los grilletes de la soberanía, en un momento en donde soberanía quería decir libertad, quería decir libertad. Y si no sabemos articular esa asociación, no entendemos nada menos que el núcleo de la revolución, la soberanía particular de los pueblos, en plural. Luego está la segunda parte que es realmente muy renovadora, porque estudia un tema que a priori uno dice es árido, que es la pugna por el territorio. Y lo hace precisamente desde los conceptos que hace 200 años definían la idea de territorio, la idea de los hinterland de las ciudades, desde la vieja Asunción y su rol de nodriza de ciudades que abría las puertas a la tierra, el rol de Montevideo, la vieja garganta del continente, como la llamaban, la mirada de los mapas. Este libro tiene muchos mapas y el mapa es un documento fantástico porque de alguna manera la historia es la redefinición de cómo mirar un mapa y nosotros podemos recorrer las historias justamente viendo cómo cambian los mapas y tal vez podemos entender eso que es tan central para entender un territorio cuando los mapas se desordenan y las fronteras entran en debate profundo. Allí, en medio de una revolución, esta idea muy pertinente de la territorialidad discontinua, foco, lugar, geosímbolo, la territorialidad ficcionada, en donde los ejércitos son claves de territorialidad. Cuando Artigas en las instrucciones reivindica para la provincia, que no era reivindicada como provincia por Buenos Aires, está reivindicando el territorio. Está también reivindicando el territorio. Y la simbología, el peso de los símbolos. Hay una historia maravillosa que Ana cuenta como nadie, porque Ana, además de otras cosas, es una gran historiadora de Montevideo, la mal bien querida Montevideo. Y no se puede entender Montevideo sin tratar de hurgar qué pasó con las murallas, que son como una presencia, no presencia, pero que es definitoria. Y allí Ana nos recuerda, la concentración significativa lograda por la ciudad fue tal, Montevideo significaba tanto en esa disputa revolucionaria que Artigas, ante el avance portugués de 1816, ordenó destruir los orgullosos muros de Montevideo para resistir la invasión a campo abierto. Imagínense lo que era destruir las murallas de una de las ciudades amuralladas más relevantes en su arquitectura en toda Hispanoamérica. Destruir las murallas y su representante, aquel a quien había enviado, entre otras cosas para sustituir a Otorgués, que estaba un poco, un poco fuera de madre, había perdido las marcas, como se dice, entre los chocolates y otras cosas, había perdido las marcas, y manda nada menos que a Miguel Barreiro, una figura muy importante, un radical con precisión conceptual, que sin embargo, ante la orden, nada menos que de Artigas, de destruir las murallas, lo desobedeció, no las tocó.
Y fue después, cuando las murallas, en toda una señal de concepción de futuro, fueron derruidas luego de 1830, cuando el Estado oriental, ya aventada, no definitivamente, pero en buena medida, la hipótesis de una expedición reconquistadora emergía como una posibilidad. Pero esa desobediencia de no destruir las murallas implicaba la fuerza de esa matriz cultural que definía a los leales. El libro termina con una descripción formidable del significado de la lealtad y de los leales en esa ciudad tan importante en la historia de la comarca que fue y que es Asunción. Y allí Ana describe, combinando análisis historiográfico, esta idea que tanto nos lleva a reflexionar, esta idea de que los nuevos historiadores, cuando hacen historia, hacen en realidad historiografía. Esta idea de que, bueno, el historiador hoy se vuelve alguien que convoca a pasar por el otro lado del espejo, ¿no?, y recuperar la contemporaneidad de personas y procesos de los cuales nos separan 200 años, pero que para hacerlo no esconde sus trucos, no esconde sus reglas, sino que las ostenta y las inscribe muchas veces en debate con, bueno, lo que hicieron otros narradores en otros momentos, con otras preguntas, a veces con otros documentos y a veces con los mismos documentos. Y allí hay una revisión, reconstrucción de la historia de Paraguay y de Asunción que es apasionante, porque es un Paraguay previo al Paraguay conocido, al Paraguay posgenocidio, al Paraguay posterior a la tragedia de la Guerra de la Triple Alianza. Y en ese Paraguay heroico, que es como el afincamiento, y es bueno que lo recordemos hoy, 15 de agosto, Día de la Asunción, Día de Asunción. Y es bueno que lo recordemos como lo puede hacer un historiador, que es interpelando los documentos, sacando de los documentos, bueno, lo que los documentos esconden, por lo menos en una primera lectura. Y allí hay una relectura fascinante, no solo de la historia, no solo del pasado entendido como los sucesos que ocurrieron, sino de cómo ese pasado ha sido relatado. Y allí, bueno, Ana va levantando cada párrafo y va descubriendo cosas maravillosas. Algunas cosas que seguramente a los paraguayos tan nacionalistas, por lo menos a algunos, no les va a gustar demasiado, pero que sin embargo son un espejo formidable para entender no solo la historia de Paraguay y la historia de Asunción, sino la historia de la comarca. Yo termino reiterándoles, este es un libro fascinante. No es un libro que se lee, como ahora dicen, para elogiar a los libros, que es una cosa terrible. No se lee en bajada, que me parece espantoso que un libro se lea en bajada. Cuando elogian hacia algún libro, desconfíen, pongan el freno. Este es un libro que se lee en su vida, pero que es grato leer, que a uno no lo deja igual, que a uno lo cambia, que a uno lo hace pensar, reflexionar, imaginar. Este es un libro que va a ser leído con mucha pasión por los historiadores, pero no es un libro hecho solamente para los colegas. Ana siempre ha reivindicado aquello que Barrán insistía tanto: la historia debe ser construida desde un relato riguroso que sin embargo pueda ser leído por todos. Algo en lo que también, aunque con otra aridez, en lo que también insistía Pivel, en lo que insistía el venerable Eduardo Acevedo, en lo que insistía Bauzá, que es un poco el cogollo de una estirpe fantástica, inspiradora, que es la estirpe de los historiadores uruguayos y orientales. Es una historia bien contada sobre un tema invisibilizado, es un nuevo prisma
muy exigente y renovador sobre la revolución. Es una historia fascinante de personas, de conceptos, de ideas, de palabras, de territorios, de símbolos, de ciudades, de relatos y de historias. Créanme, es indispensable leerlo. Van a pasar un momento formidable, pero sobre todo no van a quedar igual. Y eso tal vez sea lo mejor que se puede decir de un libro, de este gran libro de mi querida amiga Ana Ribeiro. Bueno, una lectura tan atenta, sí. Precioso libro. Bueno, muchísimas gracias a Gerardo por sus preciosos conceptos bien fundamentados, porque a veces uno sabe que los amigos lo quieren y no van a ser sino el elogio del amigo. Pero una lectura tan atenta, que no perdió un solo concepto, que no dejó de ver ni siquiera las dificultades que este libro tiene dentro y que yo resolví o procuré resolver con mucha dificultad, con mucho trabajo, quiero decir, perdón por la redundancia. La dificultad mayor era que yo tenía que tratar de ser clara en lo que decía, porque siempre ha sido una norma para mí comunicar claramente las cosas, pero tenía muchísima documentación. Eso está muy bien para una tesis doctoral, pero esto tenía que ser un libro porque la editorial Planeta tuvo la generosidad de decir: a nuestra autora le publicamos la tesis tal cual, sin cambiarle absolutamente nada. Una cosa es el mundo académico, en donde se crispa el rulo y se enrula el rulo, y están acostumbrados a ese ejercicio feroz entre colegas, pero además a toda discusión que a veces emana de la retórica y a veces de un sincero volver a pensar las cosas. Eso está bien para un mundo que es acotado y pequeño. Eso estaba bien para la solemne Salamanca, cuyas paredes tienen 800 años de antigüedad. Pero yo quería poder volver a mi país de 200 años y poder decirle a los uruguayos que confiaron en que podía hacerlo bien, con la edad provecta de más de 50 años cuando me dieron la beca, que ya es bastante decir, porque una beca a una señora de 50 solo se lo da la generosa Universidad Católica y el Consejo de Universidades del Uruguay. Entonces yo quería poder mostrar mi trabajo y hacerlo inteligible, disfrutable, no solo para mis colegas entre esas paredes solemnes de Piedra Villamayor de la ciudad de Salamanca. Así que tenía que hacer algo que fuera a la vez claro, pero que cumpliera con los requisitos académicos. Y siempre supe que estaba haciendo un híbrido. Fue un híbrido como tesis y es un híbrido como libro hoy, porque es un libro con mucha documentación, pero a su vez procura ser inteligible. Y lo que más me preocupaba es lo que yo creo que es la clave para ser inteligible, es que dentro de las páginas haya gente por lo menos un poco viva, un poco como fue en el momento en que dejó un resto material que reseco y 200 años después es lo que le llega al historiador. Yo siempre sentí que el historiador tiene la obligación de reconstruir una vitalidad que pasó. Siempre se dice, y se dice muy bellamente, que el pasado es un país extraño. Y es cierto, pero en el caso de este tema yo tenía que compendiar mucha documentación, porque además de estar en un país extraño, se me había ocurrido salir del circuito turístico del país. Entonces estaba en el sitio en donde no va nadie. No solamente llego a un lugar que no conozco, estoy en un lugar en donde no hay una guía turística, no hay un mapa, no hay un kiosco que me venda un agua mineral, no había nada. Entonces digo, ¿cómo hago con toda esta documentación? La tengo que dejar en alguna parte para que pueda venir también el colega o el estudiante de historia o el vocacional de historia, que por suerte en este país son tantos y tan letrados y tan fieles al género, ¿no? Esa gente que de verdad le interesa, que no viene a leer en cuesta abajo, como dice Gerardo, sino que viene aún cuando es cuesta arriba. Y yo quería dejarles una documentación que no sé si vuelve alguien a hurgar durante 6 años en los archivos. En algunas carpetas
esos folios inmensos que nos traen en el archivo de Indias, en las de Paraguay, me tocaba despegar cosas que estaban pegadas hacía 300 años, porque nadie las había tocado en 300 años. Y en una de ellas encontré 2 juras eclesiásticas. Imaginen, desde el lejano Vaticano atravesó los 3 meses y pico que llevaba el viaje por el océano y después remontó tierra arriba hasta llegar al Paraguay. Los visitadores que venían cada tantos años, sobre todo el visitador de La Vega, del cual tuve la suerte de encontrar todos los diarios y era muy minucioso, los quejidos y lamentos del visitador de La Vega por los meses que le tocaba recorrer esos territorios absolutamente inhóspitos, preciosos pero plagados de animales peligrosos, recovecos que no conocían. Y encima cuando llegaban a un pueblo eran ceremoniosos, abrazaban a todo el mundo y le querían hacer tomar mate y quedarse una noche más. Entonces, el visitador de La Vega se quejaba porque no llegaba nunca más a destino. Bueno, imaginen el camino que siguieron esas 2 juras eclesiásticas, que eran redondas, enormes, de metal, pero absolutamente chatitas, labradas preciosamente, que cuando sentí que había un pliego así, como esta servilleta, y pesaba mucho, dije, ¿esto por qué pesa tanto? Lo despegué y lo abrí, y dentro había una jura. Cuando terminé el folio, por la mitad encontré la segunda. Una era para quien recibía el cargo y otra era para la autoridad máxima, para que supieran que allí había un aval para esa persona que acababan de nombrar. Se armó un enorme revuelo en el archivo, esto es una cosa muy antigua, lo retiraron de la carpeta, vinieron con guantes. Yo pensaba, ¿y si yo dejo pasar esta información? ¿Quién más viene? Otros 200 años para que aparezca una paciente Ana que se sienta acá día tras día. Entonces mi libro nace de esa contradicción permanente. Quiero comunicar lo que entendí, lo que logré entender, pero a su vez quiero dejar el documento para que otros puedan venir detrás y lo puedan ver, porque no sé quién más junta esta cantidad específica sobre este tema tan específico. Así que yo sabía que mi tesis era un híbrido y le tengo todavía muchísimo miedo a este híbrido que es el libro también, que tiene más documentos que otros, y yo siempre me apego mucho al documento, y que tiene parrafadas largas de documentos de época con el vocabulario de época, porque al fin y al cabo somos pibelianos, no nos podemos separar de aquello que Pibel señaló como una regla de oro cuando comenzó a hacer el archivo Artigas, que desde entonces se respeta a lo largo de 37 tomos. Si acaba una X y está equivocado, no importa, cópielo tal cual. Después vendrá otro que modernizará, pero usted póngalo como lo pusieron en su momento. Y tiene sentido ese póngalo como lo pusieron en su momento. Porque a veces los traductores, los que creen interpretar, se equivocan y 100 años después viene alguien que ve una cosa que no se había visto y descifra algo que no se había descifrado. Y si el que creyó que estaba traduciendo estaba traicionando el texto, bueno, con todas esas cosas, mi carga pibeliana, mi deseo de dejar documentos para los colegas, mi deseo de contar, mi deseo de que todo lo que estaba vivo ahí arriba, ahí adentro, no quedara reseco en el relato. Yo enfrenté una tarea que me fue muy gozosa, pero de mucho sufrimiento también. Mi sufrimiento mayor fue entender y poder responder una pregunta que me hizo Gerardo en algún momento, y que no está acá solamente porque es mi amigo y yo lo quiero mucho, sino porque me hizo una pregunta clave en un momento, y él no lo sabe, se lo estoy diciendo ahora delante de todos ustedes. En algún momento en la Universidad de Salamanca, mi tutor, Julio Sánchez Gómez, un hombre que despotrica en contra de Artigas con más vehemencia que Vázquez Franco, que anda por allá sentado en el fondo. Se aman con Vázquez Franco y tienen pendiente una cita que va a ser, creo que este año, para encontrarse y celebrar que hay 2 personas en el mundo que dicen de Artigas, sin tapujos y sin sentimiento de culpa, lo que nadie en el Uruguay se atreve a decir. Julio, que cada palabra que yo decía me la cuestionaba, ¿de dónde has sacado tú eso? Explícame. Yo le decía una cosa que era lo más normal desde la historiografía y la mentalidad de un uruguayo, pues él me enseñó a desconfiar de cada palabra. No fui nunca más la misma, porque cada vez que voy a decir algo lo pienso 3 veces y lo doy vuelta, porque Julio durante 6 años me provocó con ese procedimiento intelectual que agradezco mucho. Entre las tantas cosas que mi tutor hizo por mí y por mi tesis, un día formó un seminario de
historiadores que iban a venir a leer nuestros proyectos, el punto en el que estaban, y a formularnos preguntas. Para mi grata sorpresa, uno de esos historiadores era un mexicano y el otro era Gerardo, Roberto Breña, Gerardo Caetano. Y Gerardo me hizo allí una pregunta, yo estaba en la mitad de la tesis, una pregunta que parecía simple, pero que fue vital de allí en adelante porque el resto del tiempo me propuse contestarla. Me miró y me dijo: Ana, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes son los leales a la corona? Algo tan simple como eso. Todo este trabajo, estas 400 páginas más las que vienen en el segundo tomo, se proponen contestar esa simple pregunta, que es gigantesca. ¿Por qué? Porque para contestar quiénes eran, hay una coordenada muy fácil: tiempo y espacio, y cómo se definen a sí mismos. Pues yo encontré que el tiempo y el espacio eran la cosa más compleja que había. Para empezar, porque yo pensaba desde el Uruguay con un límite territorial o Paraguay con otro límite territorial. Y nadie en aquella época se pensaba en esos territorios, sino que se pensaba en otros. Cuando alguien se definía, así como en el cuento El gato con botas, alguien se definía diciendo yo pertenezco al señor tal, rara vez tenían que ver los límites, en una época en que además la frontera se definía como la raya y la gente no dudaba si le tocaba venir a pelear para defender a los de Montevideo desde la lejana Asunción, porque habían llegado a invadir los ingleses, y lo hacían sin pestañear de un momento para el otro, y no mandaban solo a los indiecitos que era fácil mandar como relleno y como elemento armado para el Río de la Plata. Mandaron a lo mejor de las familias paraguayas y vinieron los yegros en plural, y uno de ellos casi muere en la Ciudad de las Piedras. Entonces, entender qué era ese territorio a mí me costó muchísimo. Me costó desarmar el mapa, cada arroyo, cada río, y sumar a eso las personas que había arriba del territorio, entender cómo se pensaban, en qué lugar estaban. La paraguayidad de la cual se llenan la boca los paraguayos con legítimo orgullo nacional no existía entonces, así que la tuve que desarmar y ver cómo la armaron. Por eso el libro está plagado de historiografía. Ellos armaron un relato en el cual dicen que desde el comienzo fueron mestizos y se enorgullecen de ser mestizos, y le adjudicaron a Gaspar Rodríguez de Francia el hecho de ser el arquitecto de ese mestizaje que dio lugar primero a los orgullosos manceos de la tierra y hoy a esa etnia propia, diferente a todos los demás, un poco condenada al encierro por sus enemigos y un poco voluntariamente encerrada por miedo a lo que le pasa cada vez que sale o le obligan a abrir las puertas. Esa paraguayidad en realidad no puede haber estado estructurada por Gaspar Rodríguez de Francia, que lejos estaba de elogiar el mestizaje, sino que pensaba de los mestizos cosas que se volcaban en los múltiples insultos con los cuales rezongaba a sus oficiales y a su tropa. Ese pardo chascudo de pelo enrulado, heredero del color de la piel de su madre, una parda argentina inferior. Entonces, ¿cómo ese hombre, me van a decir a mí, que fue el que fundó la paraguayidad basado en el mérito del mestizaje? Ese hombre lo que quiso fue doblar el orgullo blanco de la élite española en el momento que la estaba sustituyendo políticamente por él mismo que se entronizó en el poder. Así que a la vez que yo desarmaba el territorio, tenía que lidiar con la gente que vivía en el territorio y entender cómo se pensaba y cómo era. Otro conflicto enorme que tuve es ¿desde dónde yo voy a abordar a esta gente que fue leal al rey? Definir el tema en torno a la lealtad fue una toma de posición importante, y en historia, un gran historiador como Gerardo lo sabe y muchos de aquí presentes también, pero a los demás se los cuento. En historia, el punto de vista desde el cual va a hacer las preguntas, el historiador determina lo que ve y el territorio del libro que escribe. Es un principio hermenéutico. Entonces, yo elegí escribir sobre los otros de Artigas, los enemigos de Artigas. Ya llevaba demasiados años casada con el personaje y quise pasar a las otras trincheras y ver qué había del otro lado. Pero no quería hacerlo pensando voy a hurgar en las tiendas del enemigo. Enemigo era algo en la cabeza de él y de los contemporáneos que lo acompañaban. No podía estar en la mía.
Así que yo elegí abordar a los leales desde un valor, porque hice este razonamiento. Ni Hitler se acostaba en las noches frotándose los dedos de las manos y pensando qué bien, a cuánta gente eliminé hoy en el campo de Auschwitz. No hay nadie que se piense a sí mismo desde el mal. Y después de leer a Hannah Arendt, uno sabe que el mal está plagado de banalidad y que aún aquellos que se han convertido en los relatos de la nación, en los enemigos, en aquellos que parecen encarnar todo lo negativo que la nación con mucho trabajo logró derrotar, enfrentar y convertir en el designio del nacimiento nacional, aún ellos se piensan a sí mismos de otra manera. Pues bien, ¿cuál era el valor que esta gente creía estar defendiendo? Y lealtad fue la palabra exacta, porque era la manera en que se definían. No se definían ni como gallegos, ni como, que era el insulto de los enemigos, no se defendían como monárquicos, no se definían como tal, porque muchos al final, porque en ese largo periplo ellos aprendieron y vivieron esa irrupción del mundo político con la misma riqueza que se vivió en el bando revolucionario. Así que algunos al final cuestionaban un poco a la monarquía como institución y eran ampliamente partidarios de ponerle freno por lo pronto a la monarquía absoluta. No todos pensaban igual. Todos manejaban la palabra independencia, pero para ellos era independencia respecto al francés o una cierta independencia en el sentido de autonomía respecto a la corona española sin dejar de pertenecer a ella. Todas esas complejidades yo las abordé en el momento en que tuve que nominarlos. ¿Quiénes son estos señores? Porque le tengo que contestar a Gerardo, ¿no? ¿Quiénes eran los leales? Bueno, ¿cómo se pensaban a sí mismos? Cuando fui llegando hacia el final y había visto todo lo que tenía que ver de Paraguay y había visto todo lo que tenía que ver de Montevideo y había entendido ese eje profundo de entendimiento y de necesariedad que liga a Montevideo con Asunción en ese periodo y a lo largo de la historia siempre, ese eje por el cual nos entendemos, porque somos igualmente territorios de frontera, porque somos igualmente territorios que tienen que lidiar con la enorme presencia física y política de Buenos Aires, porque somos igualmente amigos pero temerosos de ese gigante luso brasileño que está del otro lado, porque igualmente precisamos cosas que nos llegan y se nos van por el río. Para ellos la conexión con el Atlántico, para nosotros en aquel momento la conexión con el Alto Perú, del cual bajaban toneladas de oro y plata que se precisaba para mantener la estructura virreinal. Esa necesidad que liga a Montevideo con Asunción la había entendido que allá hubo pocos leales que la historiografía paraguaya no quiso ver, que en Montevideo hubo muchos y no tuvimos más remedios que verlos, pero que rápidamente o los olvidamos o silenciamos aquella etapa de resistencia y la incorporamos a la historia del país, que le dio un espacio a lo español, pero no un espacio demasiado importante y siempre supeditado a esa necesidad de que el país naciera sí o sí, que parecía estar marcada, como dijo Bauzá, desde el fondo de los tiempos y con la sola presencia del río Uruguay como razón suficiente para existir. Había entendido todo eso, pero me faltaba dar el punto final a la respuesta que Gerardo me pedía. ¿Quiénes eran? Y no los podía definir como una clase social, no los podía definir como un grupo fácilmente, porque descubrí que dentro de ese grupo la gente se movía, entraba, salía, que por supuesto a medida que iban perdiendo salían rápidamente una cantidad. Nadie quiere quedarse en el bando perdedor. Y cuando se quedan en base a una porfía que qué cosa le alimentaba. Cuando finalmente pude definir quiénes habían sido los leales a la corona y definirlos como corresponde, desde lo que ellos creen que es el valor que defienden, desde un valor y no haciendo un libro que solamente estigmatizara a los otros de la revolución, encontré coordenadas muy extrañas para explicar quiénes eran. Extrañas para mí, yo esperaba alguna otra respuesta. Fue la cosa a la que más vueltas le di, hasta que finalmente concluí que los leales eran las personas que entendían que había un todo que funcionaba muy bien, que ese todo era un orden al cual estaban acostumbrados, que si la vaca del vecino les comía el huerto, sabían exactamente a quién tenían que elevarle la queja. De la misma manera que sabían qué ley los amparaba si quedaban viudas las mujeres, o si un niño aparecía como un expósito
en la puerta de una casa en la noche y era abandonado. Sabían exactamente lo que hacer frente a toda situación. Eso es pertenecer a un orden. Podían estar de acuerdo o no con las cosas, pero sabían cómo funcionaba y se movían como pez en el agua y con tranquilidad. Y que si había un garante de ese orden, era el rey. Ese rey que, como Gerardo contaba, y me encanta que le haya gustado esa parte porque yo la disfruté mucho, es un rey absolutamente virtual. Yo tuve que ir a leer a Jean Baudrillard y el concepto de virtualidad para saber cómo se relacionaban con ese rey. Porque nosotros no solamente vivimos en un país extraño respecto al pasado, somos siempre extraños respecto a los personajes del pasado. Lo que más trabajo me dio en todo esto es ponerme en la mentalidad de alguien que era leal y entender por qué lo siguió siendo. Sobre todo entenderlo desde Paraguay, donde jamás llegó un envío del rey a salvatar a nadie. ¿Cómo siguieron siéndolo en Montevideo, donde llegaron barcos y barcos con miles de soldados y se notaba que la corona estaba preocupada por su apostadero naval y por su capital más austral? Pero muchas veces llegaban enfermos y se morían al tiempo y se convertían en una carga para la ciudad que primero los recibió con vítores y honores. Y luego dejaron de llegar y los montevideanos siguieron esperando igual. El rey ya estaba haciendo un pacto con la oficialidad española que le molestaba dentro de España porque se había convertido en demasiado liberal, así que la mejor manera de librarse de ellos era mandarlos a pelear una guerra sabiendo que la perdían. Vayan a pelear por América, total ya la perdí, pero yo quiero afirmarme en el territorio y ya de paso me saco a todos estos generales y capitanes que son tan entusiastas con la Constitución de Cádiz y me quieren poner frenos. El rey sabía eso y los mandaba a morir como mandó a Morillo y a todos sus hombres, a una feroz reconquista, al precio de sangre que fuera. Y en Montevideo seguían esperando algo parecido a la expedición de Morillo todavía en 1819. El rey sabía que no podía recuperar más nada, que era una especie de gran teatralización, una última expedición del año 19, y la gente comprometía en un mundo en el que visiblemente ya eran perdedores, lo último que le quedaba, todavía con la esperanza de que el rey pudiera retornar. Todavía tenían algunas viudas la esperanza de que el rey se diera cuenta de alguno de los dramas de los leales, que a veces son gigantescos, porque cuando a mí me tocó verlos vivos por las páginas de los documentos, me tocó ver señores que se abrían la chaqueta y le decían al rey: yo le he sido leal, acá están estas 8 cicatrices que conseguí saliendo a la vida con el nombre del Señor en la boca, y por usted este lanzazo y por usted este arcabuzazo, y así seguían exponiendo el cuerpo como una prueba viva de fidelidad. Pero también me tocó ver las cartas primorosas y algo patéticas de esas viudas que querían volver a la corte, y los maridos habían perdido la condición de élite y ya no tenían vestidos como para ir a una corte real. Así que le hacían desde el lejano Montevideo una carta al rey pidiéndole: por favor, señor, una ayuda. Mi marido, que le fue tan leal y que me ha dejado en esta viudez, pero yo ya no tengo vestidos acordes a mi condición y a mi apellido como para poder ir a la fiesta. Y cuando de palacio le mandaban decir que no había dinero, ella retrucaba y decía: ¿y de las cajas de Manila no será que hay todavía algo? O sea que en su cabeza lo que había era una representación gigantesca del antiguo imperio español, que ya España nunca más recuperaría. No era solamente la territorialidad que pisaban, no era solamente ese Montevideo encerrado claustrofóbicamente dentro de las murallas, ni ese Paraguay aparentemente abierto, pero también claustrofóbicamente encerrado, dentro del cual además los leales tenían que ser silenciosos y absolutamente invisibles, y la mayoría, los que pudieron, se fueron a vivir a las lejanas quintas para que no llegara hasta ellos el látigo confiscador del feroz dictador Gaspar Rodríguez de Francia, que le abría los roperos y les contaba cuántos pantalones tenían los muertos, y no se habrá quedado la viuda con 2 o 3, que a mí me faltan 3 o 4 que tenía en el inventario anterior. Porque hubo una labor de nutro este ejército con el cual me impongo en el poder en base a destruir a esta élite, pero no del todo.
La destruyo y la quiebro, la obligo a mestizarse, obligo a las mujeres a casarse con mestizos y con indios, nunca un español con una española. Les quiebro el orgullo y ya no van a poder tener una limpieza de sangre asociada a su apellido, pero les dejo tener algo de dinero y algo de comercio porque me pagan y con eso yo pago un ejército poderoso con el cual me impongo en todas partes y me tienen tanto miedo que cuando paseo por las tardes todo el mundo cierra la ventana al grito de Jacques Caraí, viene el Señor, nadie se atreve a mirarlo a la cara. Así que ver a los leales en acción fue ver dramas y melodramas, dramas mayores y documentos que a uno le inspiraban enorme piedad. Caramba, qué fiel esta gente, más papistas que el Papa, más leales de lo que el mismísimo rey se merecía que lo fueran. Ese rey, por otra parte, tan deseado, que terminó siendo tan indeseado para tanta gente. Ese rey que cuando volvió quiso ser absoluto al precio de sangre que valiera. Llega un momento en que, frente al material y frente a la pregunta de Gerardo, mi respuesta casi fue una abstracción que no pude poner porque no hubiera cumplido con el requisito académico. ¿Quiénes eran los leales? Y una mezcla de ilusos con porfiados, que no es una respuesta, no para Salamanca, no podía darla, así que tuve que esmerarme en contestar, pero les confieso que creo que es la mejor respuesta. Una mezcla de ilusos con porfiados. Gente que era capaz de porfiadamente seguir siendo fiel a un rey que no daba la talla, no la dio nunca. Nunca dio la talla. Así que es un bando que perdió tristemente. Y perdió historiográficamente luego, porque luego los borramos de la faz de la tierra. Tuvieron héroes y les quitamos la condición heroica, porque ningún héroe permanece en la memoria si no cumple con el requisito de la segunda etapa. La primera es ser aplaudido por los contemporáneos. Ha hecho usted una cosa maravillosa, digna de memoria. La segunda etapa es guardemos la memoria de aquel hecho maravilloso. Ahí es donde todos los héroes leales desaparecieron y no queda ninguno. La dimensión heroica de Salazar, la de Lío, la figura casi paternal y muy respetable del gobernador Velasco de Paraguay, ese gobernador que intentó hacer un eje de resistencia en nombre del rey, que uniera Asunción con Montevideo, que apeló a no romper con los revolucionarios y dar lugar a un baño de sangre, trató de mantener la forma, pero mandó con la mano escondida a su edecán, Fernández de apellido, a armar una revuelta que levantara a los cuarteles y que pidiera y convocara a los vecinos principales de Asunción y a una serie de sacerdotes y capitanes que él tenía muy bien inventariados. Una conjura tan poco eficaz como efímera, que de haber triunfado, y esto es algo que tenemos prohibido los historiadores, calcular lo que podría haber sido, porque la historia es lo que es y punto, lo que fue y punto, lo que podemos saber de lo que fue. Pero de haber triunfado, hubiera cambiado notoriamente el escenario político, porque como muy bien dijo Gerardo cuando comenzó su charla esta noche, es muy fácil juzgar las cosas cuando las cartas están echadas siglos después. El historiador siempre tiene la ventaja de darle coherencia a una cosa que ya pasó, y la coherencia parte más de la cabeza del historiador que de la documentación, que suele ser abigarrada y compleja. Pero entonces no se estaba tan seguro de que iba a triunfar quien finalmente triunfó. No se estaba tan seguro de que ese rey tan omnipotente, que alcanzaba con que mandara su retrato al Río de la Plata para que todos se pusieran de rodillas delante de él y le juraran fidelidad, no iba a llegar un día por el mar espléndido y reconquistador. Esa gente guardó hasta el final esa esperanza. Yo, en este primer tomo, me centré en Paraguay para dar paso luego a un segundo que tiene el mismo volumen y que tiene que ver con Montevideo, porque yo en Paraguay entré como quien mira por el ojo de la cerradura. En Paraguay no tenía mucha documentación y no la tuve nunca. En Paraguay yo de los leales tengo indicios. No tengo una confesión de alguien que en voz alta dijera yo defendí al rey, salvo un cura que se escapó como pudo y llegó a Montevideo. El padre extraño que verdaderamente lo era. ¿Ah? Hacía honor a su apellido.
Después no hay nadie que se atreviera, ni Velasco se atrevió jamás. En cambio, en Montevideo yo tenía abundantísimos materiales. ¿Por qué? Y porque dentro de los muros de la ciudad las familias patricias resistieron. Y eran familias que tenían el hábito de escribir y de contar. Así que hay cartas, hay diarios de los negocios familiares, hay diarios de la gente, como los Valle, por allá está el doctor Jorge, los Valle que le fiaron a la corona y le brindaron sus servicios a la corona y procuraron cobrar. Y no lo hicieron ni siquiera mal ni tarde, no lo hicieron directamente. Y hay un antepasado del doctor Valle que presenté hoy, que fue hasta la corte a ver si podía cobrar y que en determinado momento tuvo la sorpresa de ser recibido por la monarquía y de ver de cerca al rey, que le tomaran la mano y le preguntaran: pero hijo mío, ¿qué puedo hacer por ti? El susto fue tan grande que quedó paralizado, su momento de gracia pasó, no pidió ahí, nunca más cobró. Confiscan todos los bienes de la familia y nunca más pueden cobrar. No se van del lugar, pero quedan siempre con ese estigma de la complejidad con que la revolución podía golpear a veces las familias. Si una dificultad grande tuve en este lado de mis leales que estaba tan abundantemente documentado, fue apartar con los brazos y con la mente esa suerte de neblina con la que tocamos todo lo que tiene que ver con Artigas y su cercanía. Esa forma en que miramos hacia atrás y hacemos que el relato de la nación sea un relato teleológico, donde todo tiene el lugar exacto y correcto y es una revelación de virtud y de bondad, hace que cualquier otro que está en la causa no indicada parezca un demonio y cueste muchísimo encontrarle el valor, el significado y el porqué de cada una de sus acciones. Así que era una pelea constante conmigo misma. A ver, ¿dónde está la virtud de este señor? ¿Por qué se quedaron de este lado? ¿Dónde está el heroísmo que no me dejan verlo? Era como remar, pero en una especie de niebla espesa, procurar ver lo que se torna invisible para nosotros, porque la invisibilidad de los leales no es solamente histórica porque fue un bando que perdió y tuvo que esconderse, porque fue un bando que perdió y se perdió la documentación que daba cuenta de ellos. Es también la de un bando que perdió historiográficamente, perdió la memoria. Entonces cuesta muchísimo rescatarlos y verlos. Yo aspiro a que sea cierto lo que Gerardo, con su afecto y su generosidad intelectual, dijo hoy, y que esto ayude para ver el resto de la historia de Uruguay, que no sea solamente historia de los leales, sino que los leales entren en diálogo fecundo con el proceso de la revolución. Y quisiera terminar diciéndoles que yo debo mi gratitud a muchísimas instituciones y personas, porque un trabajo de este tipo no es solamente producto de que uno sea bastante disciplinado a la hora de trabajar, sino que depende de la generosidad de muchos otros. Yo nombré hoy la generosidad de instituciones, el Consejo de Universidades del Uruguay, que me otorgó la beca Carolina, y la Universidad Católica, que es mi universidad, mi casa, desde hace 25 años. Luego, por supuesto, la Fundación Carolina, una fundación a la cual la crisis española le ha pegado muy duro y por lo pronto mando mails diciendo: terminé, me recibí, muchas gracias, y nadie me contesta. Así que sospecho que la crisis llegó a la Fundación Carolina y ya no existe, no sé qué pasó. Pero bueno, esa fundación fue muy generosa conmigo. Luego en Salamanca, mi tutor fue una especie de ángel de la guarda, él y toda su familia, su señora muy especialmente, que me abrieron las puertas de su casa, que me brindaron sus amigos, porque una cosa es, te doy la llave de casa, ya es mucha generosidad, pero mira que yo me voy a tal ciudad, pero te dejo esta lista de amigos, todos están avisados, lo que precises, eso es mucho decir, ¿no? Bueno, ellos lo hicieron también. Y luego yo, no sé si es porque converso tanto, que ya se habrán dado cuenta, o qué, pero en todos lados donde voy, yo no puedo quejarme de ninguna institución. Atravesé archivos de todo tipo y siempre hubo gente muy gentil, usuarios y funcionarios, usuarios que decían: ah, mira, eso lo vi, está en tal caja, ¿no? Y daban una cosa que representaba mucho. Alguien que decía: mira, Ana,
encontré esto, para mí no me sirve, pero a ti sí. Y me daba un documento precioso. La declaración de Lagomarsino, que está allí, la declaración del comerciante Lagomarsino, que es una especie de profesión de fe de los comerciantes leales. La encontró Isabel Povea, una compañera, en una caja. Me dijo, mira, esto está en la caja, la pusieron mal, está en mi caja que correspondía a Huancavelica. Está en Huancavelica. Yo estaba estudiando Charcas y Buenos Aires. Toma, archivo de ahí. Así que yo a toda esa gente le debo muchísima gratitud. Y por supuesto, por último, si me permiten, a mi familia, porque soportar durante 6 años a una mujer que está siempre escribiendo y pensando en gente de hace 200 años atrás, que deja quemar las pizzas, porque en el momento que la puse me quedé pensando, esto debe ser tal cosa. Mirá, y me fui a la computadora y se achicharró la mozzarella. Me ha pasado muchas veces, así que aunque más no sea en nombre de esa irreverencia gastronómica, agradezco a mi familia y pido disculpas por tanta distracción y por esa suerte de estado de enajenación en el que uno queda cuando escribe, porque además es difícil de entender, ¿no? Uno termina hablando solo muchas veces, pidiendo a gritos por un colega a quien le pueda explicar y pueda entender la última cosa que se le ocurrió. Por ese afecto recibido de todos, de mi marido, mis hijos, mi hermano aquí presente esta noche, muchísimas gracias. Y a ustedes, más que gracias, porque miren que hacía frío hoy, ¿eh? Es una noche inhóspita. Y yo agradezco tanto que hayan igual venido a acompañarme. Muy gentil. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.